Bendiciones, amados hermanos. Hoy me toca compartir la reflexión del día y me gustaría reflexionar sobre el contentamiento de Pablo cuando él se encontraba detenido en Roma. ¿Ya? La palabra se encuentra en Filipenses 1, versículos del 2 al 18 y dice así: Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncias con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui asignado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Amén. Bueno, hermanos, la palabra nos dice claramente de que el motivo del contentamiento de Pablo es de que, por así decirlo, esta injusticia, este acto de detenerlo a Pablo en Roma, le hizo publicidad, ¿no es cierto?, a esta persona, a Pablo. Y en base a eso, la gente se empezó a querer entender quién era Pablo. Y en base a eso, la palabra empezó a ser esparcida. Y podemos ver de cómo los actos, ¿no es cierto?, de la maldad de algunas personas, ¿no es cierto?, motivadas por Satanás, incluso ayudan a que la palabra pueda ser comunicada, puede ser esparcida, ¿no es cierto?, puede ser acrecentada, puede ser dirigida a nuevas personas. Y les comento esto porque en lo natural, muchas veces uno piensa en los hermanos misioneros que viajan a países, ¿no es cierto?, a países donde la palabra es prohibida y en donde incluso pueden hasta fallecer producto de la persecución. Les pasa algo similar a lo que les pasa a Pablo. Ellos deben tener la seguridad, ¿no es cierto?, de que Dios está con ellos y que Dios tiene el control de las cosas. Dios es capaz de los actos malos de Satanás, llevarlo, ¿no es cierto?, a que la palabra pueda seguir esparciéndose por el mundo. Es así como hace poco tiempo también pudimos saber noticias de que a un hermano misionero lo habían secuestrado, ¿no es cierto? Lo habían secuestrado, y a lo mejor mucha gente que supo esa noticia pudo saber de Cristo en base a ese testimonio, en base a un acto malo, por saber qué le pasaba a una persona. Y es así como Dios puede indicarnos a nosotros y demostrar que tiene el control de todo. También examinando los hechos, podemos decir de que Dios es capaz de usar cualquier cosa. Dios tiene el control de todo y capaz incluso de usar hasta Satanás para poder esparcir la palabra. Y esto se los digo porque cuando Jesús nació, Satanás quería eliminarlo inmediatamente, y fue así como, bueno, María y José tuvieron que arrancar, ¿no es cierto?, de su ciudad natal. Y a medida de que Jesús iba creciendo, Satanás le ponía más pruebas, pero todas habían sido superadas por Jesús. Y esto acrecentó su odio contra él. Incluso cuando estaba planificando cómo arrestar a Jesús y cómo matarlo, el plan era hacerlo de forma sigilosa, por la noche, que nadie se enterara. Pero el odio de Satanás lo llevó a tal forma que lo encegueció de ese plan. E incluso, ¿no es cierto?, podemos ver cómo en vez de fallecer así en el anonimato o sin tanto
sin tanto, por así decirlo, personas viendo, se lo sacrificó en un monte, a la vista de muchas personas. Pensemos de que la fiesta de Pascua es una de las fiestas más grandes del judaísmo, donde muchas personas se reúnen en la ciudad. Y fue así como esto sirvió para que la palabra siguiera creciéndose, siguiera aumentando y pudiera seguir recorriendo en base a todo lo que ocurrió. Fue tanto el error de Satanás, ¿no es cierto?, que cometió y que Dios lo sabía y lo controló en ese momento, lo tenía todo bajo control, fue de que Jesús, estando en Getsemaní, ¿no es cierto?, él ya estaba ahí. La palabra lo dice que él lloraba sangre. Y en ese momento podríamos decirte que ya está en agonía está en agonía y sentía un gran dolor para poder llorar sangre. No me imagino todo el dolor que habrá sentido el Señor Jesús. Pero esto se vio interrumpido debido al arresto. Y bueno, y producto de esa interrupción, perfectamente, si no hubiese pasado, quién sabe, podría haber pasado otra cosa. A lo mejor pudiese haber fallecido en el Getsemaní, porque hay que pensar de que también de que Jesús sufrió como un humano. Entonces fue así como el plan de querer, ¿no es cierto?, matarlo, asesinarlo de forma sigilosa, como se tenía planificado los ancianos religiosos, no resultó y terminaron sacrificándolo a la vista de miles de personas y haciendo que la leyenda de Jesús, ¿no es cierto?, su historia llegara a niveles que hasta hoy podemos decir de que es la persona más importante que ha vivido en esta tierra y la persona más importante de la humanidad. Esas son las cosas que nosotros deberíamos también tener la seguridad de que pasa con nosotros. Pueden haber situaciones de que muchas veces se ven malas, hay ataques de personas, ¿no es cierto?, motivadas también por Satanás, que nos hacen algunas veces dudar si realmente Dios tiene el control. Pero para eso siempre es bueno recordar todas las cosas que Dios ha hecho en el pasado y que seguirá realizando. Eso también a mí me da cierta tranquilidad porque se dice, ¿no es cierto?, está en la palabra de que cuando sean los últimos tiempos va a haber una persecución, ¿no es cierto?, desencadenada a quienes prediquen la palabra del Señor, a quienes nos indiquemos nosotros como cristianos. Pero la tranquilidad que me da es de que estoy en el bando correcto, de que a pesar de todas las cosas que pasen, Dios tiene el control de todo. Esa es la reflexión, hermano. Espero que se haya podido entender y les deseo un buen día.